Leonardo Curcio en Fórmula. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Le agradezco mucho a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto en nuestras plataformas de internet. Hoy es Día de las Madres, felicidades a todas las madres. ¿Sabe que en nuestro país hay 35.221.314 madres? Significa que el 72% de las mujeres de más de 15 años es madre. Pues les mandamos a todas ellas una felicitación muy cariñosa. Hoy hubo efectivamente protestas de muchas de ellas para exigir celeridad en las búsquedas de sus hijos. Hubo marchas aquí en la capital, hubo marchas en Veracruz, donde sigue habiendo indignación por el asesinato de 2 periodistas en Guerrero, en Oaxaca, en Zacatecas, en Chihuahua, en Sinaloa, Nuevo León y Sonora. Y hoy en la mañana pues hubo un grupo de madres apostadas fuera de Palacio Nacional, y después de que el presidente tuviera pues su tradicional acto musical en la mañanera. Ya ves que el Día de las Madres suele pues llevar efectivamente música. Al final las madres lo esperaron y esto le dijeron. Desde aquí le hacemos un llamado al señor presidente para que después de su fiestecita nos pueda agendar el que nos pueda recibir. Bueno, y 2 sorpresas dio el jefe del Estado hoy. Dice que no hay problema con el rediseño del espacio aéreo, a pesar de los incidentes aeronáuticos reportados. Digo que es un cuento de los adversarios y de la prensa conservadora. Desconoció la existencia de un decreto que en este espacio nos comentó directamente Jiménez Pons, y dijo que pues hay una serie de personas, supongo que se refería a los controladores, que están generando esta problemática. Además, le comento que el AIFA pues aumentará en más de 100 operaciones diarias las aerolíneas. Esto lo acordaron con Secretaría de Gobernación en la reunión del día de ayer, y Aeroméxico confirma que a partir de agosto aumentará sus frecuencias desde AIFA. Controladores aéreos le piden a las autoridades que se tomen decisiones técnicas y no políticas. Estamos hablando de la seguridad aeronáutica. Diputados y senadores del PAN secundan lo que dijo ayer el presidente de la comisión, que se revise la operación del AIFA, incluso que se suspenda hasta que no se garantice la seguridad aeronáutica. Un grupo de legisladores pide a Sheinbaum la separación del cargo y la comparecencia de Serranía para transparentar la tragedia de la línea 12 del metro. Hoy en el periódico El País se dieron a conocer las comunicaciones entre el gobierno de la Ciudad de México y la empresa DNV sobre la tercera parte del dictamen, que bueno, pues ya ha sido dado a conocer, pero ahora el gobierno, pues ante este hecho consumado, el gobierno de la ciudad tendrá que hacer lo mismo. El presidente de la República hoy adelantó que si se excluye a los países, a las dictaduras de la zona pues latinoamericana, Cuba, Nicaragua y Venezuela, de la Cumbre de las Américas, él no asistirá. Esto dijo. Se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Eso dijo el presidente. El embajador Ken Salazar visitó nuevamente Palacio Nacional. De paso, condenó el homicidio de 2 periodistas más, crimen que calificó como cobarde y malvado. En más información, quiero decirle que la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional que las autoridades tributarias accedan a datos bancarios de empresas y ciudadanos. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos. Información, le comento que Elon Musk, bueno, pues como usted sabe, el magnate que ahora es el propietario de Twitter, confirma que revertiría el veto de Trump en Twitter. Podría efectivamente el expresidente de los Estados Unidos regresar a la red social del pajarito azul, cosa que ha generado tremenda polémica. Yo creo que tiene razón Elon Musk, no sé cuál sea la suya, pero pues finalmente hay una serie de elementos que se deben efectivamente garantizar. Uno de ellos es que una voz tan potente se puede expresar. Claro, debe haber filtros, debe haber elementos que permitan pues controlar, particularmente que no se digan falsedades, el que no se induzca a comportamientos o a generación de informaciones falsas, contrarias a la evidencia disponible. No sé cómo lo van a resolver este tema, pero bueno, Elon Musk anuncia esto, ¿no? Que Trump podría regresar al Twitter. Le comento en más información que Juan Orlando Hernández, ¿se acuerdan? Quien fuera presidente de Honduras, se declara no culpable ante el juez allá en Nueva York y sigue efectivamente
efectivamente el proceso. En otros temas, capturaron al Escorpión. ¿Quién es el Escorpión? Pues el líder del cártel de Tláhuac aquí en la Ciudad de México, y es un golpe más a las organizaciones criminales en esta capital. Carlos Navarrete, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Te saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Tengo dos temas para comentarte, Leonardo. En primer lugar, el día de hoy, en el marco del Día de las Madres, 10 de mayo, familiares de personas desaparecidas, integrantes concretamente de 4 colectivos del estado de Veracruz, marcharon por calles del puerto de Veracruz para exigir justicia, que se esclarezcan los casos de los desaparecidos en territorio veracruzano. Fueron madres de familia que buscan a sus hijos y que dijeron en este 10 de mayo, pues no hay nada que festejar, lo que exigen es justicia y el esclarecimiento de los hechos. Marcharon por calles del centro histórico del puerto de Veracruz esta mañana de martes en cuanto al tema del Día de las Madres, la conmemoración del 10 de mayo. Por otro lado, Leonardo, te platico, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que ya hay 4 líneas de investigación en los asesinatos de Yesenia Mollinedo y Joana García. Hay que recordar que ellas fueron ejecutadas el día de ayer en el municipio de Cozoleacaque, al sur del estado de Veracruz. Dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez a través de redes sociales que las primeras 2 líneas de investigación tienen que ver con indicios hallados en el lugar del ataque, es decir, afuera de este establecimiento comercial, de este Oxxo, donde fueron ejecutadas las 2 comunicadoras que trabajaban para el portal, para un portal que labora justamente en el sur del estado de Veracruz. La tercera línea de investigación, Leonardo, dijo el gobernador, tiene que ver con el ejercicio periodístico de las 2 comunicadoras. Y la cuarta línea de investigación tiene que ver con un par de audios que circulan en redes sociales en los que se escucha una voz de mujer que presuntamente es la voz de Yesenia Mollinedo, quien presume tener vínculos con la delincuencia organizada, presume tener vínculos con un cártel que opera en el sur del estado de Veracruz. Antes de que, digamos, las enloden e intenten buscar esos vínculos, pues lo primero sería efectivamente que nos dijeran, dónde están los responsables de todo esto, y no solamente tratar de, en este caso, pues lanzar una sombra de falta de credibilidad sobre la reputación de ambas, ¿no? Bueno, ahí están las expresiones, efectivamente. Te pregunto si tiene mucho sentido que sigamos este juego de efectivamente enlodar a las compañeras. Claro que no, Leonardo, claro que no. Es lo que informaron las autoridades. Lo cierto, Leonardo, es que la familia de Yesenia, concretamente Yesenia Mollinedo, ha informado a medios de comunicación que la compañera comunicadora había recibido amenazas, así se lo declaró a sus propios familiares. No hay una denuncia como tal de parte de Yesenia ante el Ministerio Público por las denuncias que habría recibido. Sin embargo, se lo comentó tanto a su hermano como a su señora madre, que recibió amenazas de personas desconocidas que le hablaron por teléfono y le exigieron que dejara de darle cobertura a la nota roja, a la nota policíaca. Lo cierto es eso, que no hay personas detenidas al momento, y el día de mañana las 2 compañeras comunicadoras, Yesenia Mollinedo y Joana García, serán sepultadas en un cementerio del municipio de Minatitlán, de donde ellas eran originarias, Leonardo. Trabajaban en Cozoleacaque. Bueno, ¿qué más tenemos? Al momento es eso lo que tenemos, Leonardo, y pues bueno, estaremos pendientes cualquier avance en el tema, en estas investigaciones, estaremos compartiéndolas, y pues nada, no hay al momento esclarecimiento en el tema del doble asesinato que desde luego conmocionó al medio, al gremio periodístico aquí en el estado de Veracruz. Te agradezco mucho el reporte, Carlos, cuídate. Y bueno, pues en España hay un escándalo de padre y señor mío. Fíjense que después de las investigaciones que permitieron pues comprobar que el gobierno utilizaba Pegasus, o sea que el CNI, el órgano de inteligencia español, y que la usaba pues no solamente para seguir a Oriol Junqueras y a buena parte del independentismo, sino al propio gobierno, al propio Pedro Sánchez y varios más, pues pusieron a la secretaria, a la ministra de Defensa en una situación verdaderamente complicada, porque ella pues era la jefa del CNI y una mujer, Paz Esteban, era pues la responsable de los servicios de inteligencia
inteligencia. Dijeron, a ver, ¿cómo explica que estén investigando? En este caso a los independentistas, pues uno puede decir, si alguien declara secesión en un régimen de derecho, pues uno puede entender que el órgano de inteligencia, mediante una autorización judicial, puede decir, pues me tengo que enterar de qué hacen estos señores que están violentando la Constitución, pero al mismo tiempo estar siguiendo a buena parte del gobierno que no estaba declarando nada, pues sí requiere una explicación más amplia. El escándalo se hizo colosal, y bueno, finalmente hoy el gobierno anuncia la salida de Paz Esteban, esta mujer que, como le digo, estuvo al frente de los servicios de inteligencia español, y viene otra mujer. En este caso es Esperanza Casteleiro, que era la jefa de gabinete de la ministra de Defensa, la ministra Robles, la que se encarga efectivamente de esto. La ministra Robles, hoy veía algunas crónicas que subió Televisión Española, pues hizo un verdadero acto de funambulismo, para decir, no es destitución, es sustitución, y que es parte de una rotación normal, que era punto menos que pues una situación casi favorable, ¿no? Lo había hecho también la anterior, pero ahora íbamos de lo bueno a lo mejor. Un acto, pues sí, de malabarismo, de funambulismo político, declarativo, muy complicado, porque para el gobierno, pues al mismo tiempo que tiene que sostener a su órgano de inteligencia, que dice, oiga, yo lo que hice, lo hice fundado en la ley, y bueno, pues a partir de ahí no me pueden perseguir, porque yo cumplía con mi deber. Pero al mismo tiempo, pues tienes este impacto político, ha declarado Oriol Junqueras, dice, estamos aquí para ayudar, se asumen las responsabilidades y no vuelve a ocurrir. En fin, yo espero que el relevo, en este caso, al frente del CNI, le dé oxígeno al gobierno de Pedro Sánchez y pueda salir de este nuevo berenjenal en el que se ha metido. Cambio de argumento informativo y voy ahora contigo, Sergio Ipember, adelante. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, noches, un gusto saludarles y bueno, para informarles que en este 10 de mayo, Día de la Madre, precisamente madres de personas desaparecidas realizaron una marcha esta mañana en la ciudad de Torreón por las principales calles del centro de la ciudad. Se unieron representantes de por lo menos 10 colectivos, entre ellos Justicia para Personas Desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, y también se sumaron miembros de algunas instituciones educativas del nivel superior como la Universidad Iberoamericana. La marcha, según dijeron quienes estuvieron presentes en ella, la hicieron para visibilizar la problemática y exigir a las autoridades la verdad y la justicia. Marcharon, te decía, por varias calles de la ciudad, y María de la Luz López Castruita, que fue la coordinadora de esta actividad, dijo que hay mucho dolor y que ha habido cierta resistencia también por parte de la sociedad civil para solidarizarse con cada una de las familias, por lo que es importante, dijo, pedirle a la población que volteen a ver a las mamás que no han encontrado desde hace incluso muchos años a sus hijos. En esta marcha se lanzaron consignas de ahora es indispensable presentación con vida y castigo a los culpables, hay que unirse y castigo a los responsables de los desaparecidos. Las mamás laguneras caminaron con fotografías de sus hijos, de sus hijas, con banderas y algunos rosarios, y bueno, pues en espera de que las autoridades puedan responder y pronto poder dar con el paradero de sus hijos, en algunos casos que tienen pues prácticamente sin ser localizados hasta 13 y 14 años. Doctor, pues así las cosas en esta otra cara de lo que fue este 10 de mayo aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila. Gracias por el reporte, Sergio. Y bueno, seguimos con la información. Fíjese que leo una crónica de Pablo Stefanoni diciendo que Argentina tiene pues una extrema derecha rockera. El economista ultraliberal Javier Milei crece en popularidad y su argumento es atacar al Estado y a la clase política. A mí me habrá escuchado en varias ocasiones criticar esta insoportable levedad de la izquierda que nos gobierna en este país, ¿no? Que se refugia en un nacionalismo extrañísimo, en una lectura del pasado absolutamente victimista, pueblerina y patética, y en muchos sentidos plumbea, y la critico entre otras cosas porque lo que nos va a dejar esa izquierda es el pendulazo hacia esa derecha espantosa, que en muchos sentidos es peor que la izquierda, porque si la insoportable levedad del ser que tiene esta izquierda que defiende eso, a Castro y defiende a pues todos estos regímenes
ya de otra época y defiende cosas indefendibles como la no democracia, pues van dejando, ¿no?, a lo largo de la historia estas extremas derechas. Ahora que veía la foto de Dilma Rousseff, pienso cómo el abuso del poder de la izquierda puede engendrar su contraparte terrorífica, que es dejarnos a Bolsonaro. Cuando uno ve lo que está ocurriendo en Filipinas, donde un descendiente de Ferdinand Marcos regresa por la vía política, porque los pueblos no recuerdan eso, ve el péndulo, decir, oiga, ya tuvimos 6 años de demagogia izquierdista, nos tienen hasta acá explicando por qué no ocurren las cosas, más que dando resultados. Luego tienes el otro péndulo. ¿Se imagina la extrema derecha mexicana replicando todas estas cosas en vez de defender a Cuba, defendiendo a Franco y a Pinochet? Digo, Dios mío, Jesucristo, aplaca tu ira. Pero de aquellos polvos son estos lodos, ¿eh? Los españoles, hace un rato hablaba del caso español, pues tuvieron toda la demagogia de Pablo Iglesias. ¿Se acuerda que decía, ya llegó la gente normal? Yo decía, vaya, la gente normal llegó al Parlamento, después les llegó Vox y ya no les gustó, ¿no? La derecha de los tenderos. Pues es que las extremos van anidando el otro lado. Por eso me dirá usted que tengo tanta crítica a esa insoportable levedad del ser de esa izquierda porrista, caricatural y propagandista, porque cuando nos llegue la derecha, Dios guarde la hora, pero lo tendremos que pagar porque las penitencias siempre vienen en par, como las ginebras y otras cosas que siempre vienen en par. En fin, lo dejo ahí. Veo que en Argentina este hombre Javier Milei va creciendo, como en muchos otros países, esta derecha alternativa, los Trump, todo lo demás, pues van creciendo a la luz de pues toda esta retórica restrictiva también de la corrección política y todo, que va irritando, ¿no?, a cada vez más sectores. En fin, viva la moderación, viva el centro político, la racionalidad en las discusiones. Pero pues me dirá usted, este hombre ya pertenece a otra época. Probablemente sí, pero espero ver al final de mis días que la política vuelve a los extremos de la racionalidad, el centro, la construcción incremental y la moderación, y no todos estos excesos de una derecha trompista o de una izquierda populista e insoportablemente leve. Dejo ese tema y doy ahora la más cordial bienvenida al director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán. Señor director, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, para servirle. Le ruego, por favor, que le comente al auditorio. Entiendo que siguen pasando por una situación complicada y habrá medidas de aquí por lo menos a agosto restrictivas en el uso de agua. ¿Por qué no le comenta al auditorio qué han dispuesto y cómo van a enfrentar la actual circunstancia que tienen? Sí, mire, a partir del mes de febrero hicimos un pronóstico de la situación que íbamos a vivir en la ciudad conforme al abastecimiento de 2 de nuestras presas. Tenemos 3 presas en el estado y 2 de ellas están en una situación muy complicada por muy bajo nivel. Entonces decidimos que se tenía que hacer un corte o dosificación del suministro un día por semana en cada una de las 7 zonas que dividimos a el área metropolitana de Monterrey. No obstante, marzo y abril fueron 2 meses terribles en precipitaciones. Entonces los niveles de agua de las presas se nos fueron todavía más abajo de lo previsto y esto nos llevó a tener que hacer un ajuste en el programa para pues lograr sacar este verano, que como usted sabe que en Monterrey hace mucho calor. Entonces, a partir del día domingo, además de tener esta disminución en el abastecimiento un día por semana en cada una de las zonas, se agregó que a partir de las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana se hará una reducción máxima de presión, de manera que una parte de la población, sobre todo aquella que se encuentra alejada de nuestros tanques de almacenamiento o que se encuentra en zonas altas de la ciudad, va a tener problemas de que el agua no les va a llegar. Entonces, pues esa es la situación que nos encontramos. Traemos ahorita las y esto, director, va... ¿Perdón? ¿La medida aplica hasta agosto, si lo entendí bien? Pues mire, hasta agosto está programado. Evidentemente, si tenemos unas lluvias extraordinarias en junio o en julio, pues esto cambiaría. Por el momento, dadas las circunstancias de las precipitaciones, aún esperando que tengamos algunas lluvias
significativas en junio. No creemos que las presas recuperen un nivel importante, de manera de que creemos que pueda llegar hasta agosto. Evidentemente una depresión tropical, una tormenta tropical que llegara a la región, pues cambiaría esto. Ya, pues nos mantenemos pendientes. Señor director, ¿algún apunte más? Pues mire, nada más a toda la ciudadanía que nos está escuchando, el tema del cambio climático nos está llevando a esta situación de que tenemos que adaptarnos, y esta adaptación implica ser cada vez más conscientes del ahorro del agua en nuestra vida cotidiana. Entonces, una invitación a todos los ciudadanos, no nada más del Estado de Nuevo León, sino de todo México, a que cambiemos nuestros hábitos para ahorrar cada vez más agua, puesto que esto es una situación que se va a prolongar seguramente en las próximas décadas. Y supongo que nuestro estilo de vida, porque si el cambio climático es el origen o explica buena parte de esta problemática, deberíamos colectivamente, señor director, pues ir cambiando también nuestro estilo de vida para reducir emisiones, ¿no? Exactamente, reducir emisiones y sobre todo adaptarnos a una nueva circunstancia. Señor director, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Para servirle, muy buenas noches. Gracias, Juan Ignacio Barragán, es el director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Y dos reflexiones, ¿no? Bueno, si efectivamente aceptamos que el cambio climático está afectando de esa manera, me dice el director, pues hay una parte de resiliencia, sí, hay que adaptarse a esta nueva realidad, hay que invertir dinero para, pues, reconocer esa realidad, pero al mismo tiempo, pues, se desprenden dos reflexiones que supongo que en su casa, con sus amigos, con sus amigas, usted lo habrá estado discutiendo. A ver, nos han dicho los sabios, ¿no? Nos ha dicho Julia Caravia, Sarucán, etcétera. A ver, tenemos este tema del cambio climático y eso implica un cambio en nuestros hábitos, en la forma en que vivimos, que consumimos, que nos relacionamos con el medio ambiente, etcétera. Digamos, ser mucho más cautos con las cosas que consumimos, no generar tanta basura, mirar en todo momento en la huella que dejamos con todas nuestras decisiones, nuestros hábitos de consumo, etcétera. Me pregunto, se lo pregunto a usted, ¿está en el centro de nuestra reflexión cotidiana eso? ¿Le pedimos a los gobiernos o le exigimos desde el ámbito local, desde el ámbito local hasta el nacional, que haya políticas mucho más racionales en el uso de la energía? Pues yo creo que tenemos, pues por un lado, con el subsidio a las gasolinas, que es un punto inevitable ahora que viene la inflación, pues tener un incremento del uso, del consumo de gasolina. Por tanto, pues decimos, sí estamos muy preocupados, pero al mismo tiempo hacemos todo aquello que sigue fomentando el tema del cambio climático. Ya no me extiendo en, por supuesto, mantener el tema de, o mantener abierta, ¿no?, toda la reflexión sobre el cambio de actitudes, cambio de estilo de vida. El segundo elemento que le pongo sobre la mesa es, nos cruzó una pandemia en la vida. ¿Cambió nuestra vida? Pues yo veo que pasamos del confinamiento al hacinamiento de toda la vida, ¿no? A vivir todos hacinados en el tráfico, y pues dice uno, realmente 2 años no nos permitió aprender nada. Había muchos que me decían, uno de ellos, mi muy admirado profesor Quintanilla, me dice, doctor, si somos irreformables, vamos a acabar haciendo lo mismo. Y efectivamente los estilos de trabajo, buena parte, no digo que todos, la forma en que tratamos de hacer o pretendemos hacer las cosas sigue siendo la misma, ¿no? Esta idea de vivir todos hacinados es una cuestión particularmente pues perturbadora, ¿no? Pero ahí están las dos grandes crisis y que dependen también de comportamientos diferentes. Pero bueno, ya platicamos de Monterrey. Raimundo Elizalde, ¿tienes alguna novedad? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Informarle lo que ocurre en las últimas horas, y es que durante esta mañana no fue para nada un festejo alegre para las madres en cierto sector, el sector de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Le comento que durante esta mañana medio centenar de mujeres, madres de familia, se dieron cita en la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León en las instalaciones que se encuentran sobre la avenida Morones Prieto. En este punto se manifestaron este grupo de madres de familia para solicitar al gobierno del estado y a la Fiscalía, sobre todo, que realicen una investigación más exhaustiva. Le comento que hay personas que incluso llevan 11 años buscando a sus hijos, a
a sus hijas, personas que lamentablemente se encuentran desaparecidas desde hace mucho tiempo. Esto fue gracias al colectivo CADAC y también algunos otros colectivos como Amores y también Madres Buscadoras, quienes no cesan de buscar a estas personas desaparecidas o no localizadas. Durante esta mañana se vieron ahí presentes estos grupos, estos contingentes. Lamentablemente siguen sin encontrar a esos seres amados. El día de hoy querían solo un regalo, encontrar a sus hijos. Lamentablemente no les fue posible, doctor. Muy bien. Muchas gracias por el reporte. Muy buenas noches. Saludos, buenas noches. Saludo ahora a mi compañera Edna Jaime. Edna, muy buenas noches. Leonardo, querido, ¿cómo estás? Ahora con Feliz algunos de problemas verte. de audio, entonces estoy por el teléfono, pero me da Te mucho oímos gusto perfectamente. verte. Qué bueno, Leonardo. Igualmente, Edna. Leonardo, mira, quisiera platicarte, retomar el tema anticorrupción. Fíjate que mañana presentamos un documento que presenta algunas prácticas exitosas en las secretarías ejecutivas de los sistemas estatales anticorrupción. Leonardo, para mí es muy importante como hablar de que el sistema anticorrupción no está muerto. Goza de cabal salud en algunas entidades y con el apoyo de la Embajada Británica y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, del Sistema Nacional Anticorrupción, perdón, se me cruzaron los cables, vamos a presentar este estudio y me parece bien relevante plantear y poder comunicar qué cosas interesantes que están sucediendo. Que aunque, por ejemplo, te doy, recibimos muchos proyectos. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional nos hizo llegar buenas prácticas y nosotros nos dimos a la tarea de revisarlas. Seleccionamos 5, Leonardo, que tienen que ver con la manera en que se formuló la Política Nacional Anticorrupción. Un tema bien importante es un mandato de la Secretaría Ejecutiva de los Sistemas Estatales y Nacional Anticorrupción, pues formular la política, cuáles son los objetivos, qué se pretende combatir, cuáles son las áreas estratégicas, si hay un plan estratégico detrás de estas políticas anticorrupción. Y bueno, encontramos que, por ejemplo, Chihuahua tuvo un ejercicio muy interesante, un ejercicio deliberativo, donde tuvo la participación de grupos de la sociedad civil y se formuló algo muy nutrido, por decirlo de alguna manera, desde las bases, Leonardo. Entonces se formuló una política anticorrupción en el Estado que tomó en cuenta las preocupaciones, las consideraciones y las percepciones ciudadanas. Entonces, este proceso deliberativo y cómo un proceso deliberativo amplio puede concluir en una política anticorrupción nos pareció muy importante y por eso está entre las prácticas seleccionadas. El Estado de México también tuvo una buena práctica que merece relatarse. Ellos hicieron un diagnóstico sobre la corrupción en la entidad, hicieron grupos de enfoque, también algo muy participativo, Leonardo. Entonces, tanto en el diagnóstico, en el caso del Estado de México, como en la formulación de la política anticorrupción en Chihuahua, pues hubo mucha participación ciudadana, hubo mecanismos de consulta muy relevantes, te puedo decir que hasta sofisticados, y entonces pues las dos entidades tienen las bases para poder formular algo que tenga efectos en la realidad, Leonardo. Decirte que en Chihuahua, a pesar de que se hicieron cosas muy bien, todavía el cambio de gobierno ha de alguna manera entorpecido la implementación y la asunción de la política anticorrupción, pero pues resulta muy interesante conocer las experiencias. Aguascalientes, ellos elaboran políticas, recomendaciones a todas las instituciones anticorrupción. No son vinculantes, por supuesto, pero han acogido una metodología pues que los hacen como vinculantes en la práctica.
porque pues incluyen participación ciudadana, monitoreo. Entonces las entidades públicas dedicadas a la anticorrupción pues están observadas, y estas políticas pues son relevantes, y los incentivos están puestos para que las instituciones las observen. Tenemos también el caso de Jalisco, donde elaboraron una buena anexo transversal anticorrupción. Eso tiene que ver con temas presupuestales, Leonardo. Si queremos buenas políticas anticorrupción, tienen que estar fundamentadas en financiamiento a las instituciones para que hagan posible la ejecución acertada de la política. Entonces, esto lo encontramos en Jalisco. Y sistemas de declaraciones patrimoniales y de interés, pues encontramos que también hay una buena ejecución de esto, Leonardo. Entonces, para levantarnos un poquito el ánimo... Pendientes efectivamente pendientes efectivamente de la presentación de mañana. Edna, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo. Igualmente para Dios, Edna Jaime. Pausa y me ando peleando aquí con un mosquito, no se crea que estoy papando moscas. Volvemos. Que la vocera de la Casa Blanca, en referencia a lo dicho por el presidente sobre la Cumbre de las Américas, dijo, mire, las invitaciones todavía no las hemos mandado, a lo mejor dicen, pues no se la mandamos al presidente López Obrador, ¿no? Bueno, no lo sé, esto es una interpretación que yo estoy haciendo. La cumbre, dice, se ocurrirá en junio, y efectivamente, pues es una oportunidad muy valiosa para enfocarnos en temas importantes como la lucha por la libertad y la democracia en cada país, nuestras preocupaciones sobre el cambio climático, una mayor estrategia colaborativa en el tema de COVID, y por supuesto ordenando las causas de la migración, así como otros temas como el crimen organizado y la inestabilidad. Pero dice, no, todavía no se han remitido invitaciones. Vamos a ver cómo rebota este tema, a ver si hay ahí alguna invitación por parte de Estados Unidos. Ya el subsecretario estaba dicho que no estaban invitados, a ver si donde dijeron Diego, dicen Diego, y bueno, pues causa efecto esto que el presidente de la República hoy dijo. Vamos a ver cómo continúa esta novela. Doy ahora la más cordial bienvenida a la politóloga y directora de encuestas del Grupo Reforma, Lorena Becerra, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Lorena, bienvenida. Gracias, Leonardo, buenas noches. Saludos a tu auditorio. Oye, interesantísima encuesta que has publicado en los últimos 2 días. Déjame empezar por la popularidad del presidente. Crece. Así es, Leonardo, pasa de un 58% en la última medición de Reforma de las encuestas electorales en vivienda que hacemos periódicamente a un 62% ahorita en mayo. Este es un crecimiento de 4 puntos. Ya, es estadísticamente significativo si uno lo compara o lo efectivamente lo analiza junto a la desaprobación, que veo que disminuye también, Lorena. También disminuye 4 puntos, entonces realmente tenemos, digamos que se abre la brecha por 8 puntos netos, ¿no? Esto es benéfico para el presidente. Es una aprobación fuerte, venía de una caída constante, ¿no? Si no estrepitosa, de unos cuantos puntos, ¿no? Durante 2020, 2021, y ahorita empezamos a ver una recuperación en su apoyo. Es interesante ver cómo la gente aprueba al presidente, pero no aprueba en las mismas magnitudes. Te pido que se lo cuentes al auditorio que nos escucha y ve en todo el país los distintos temas, ¿no? Los programas sociales están más o menos, no más o menos, idénticos al nivel de aprobación, pero cuando a la gente le preguntan, oiga, y en el combate a crimen organizado, ¿cómo estamos? El abanico es muy amplio, Lorena. Esto es muy importante que mencionas, Leonardo, porque si bien sí hay una aprobación fuerte, y como dices, el 62% también los programas sociales, hay que recordar que los presidentes en general, con excepción de Enrique Peña Nieto, siempre han sido relativamente aprobados en México, desde que tenemos estas mediciones, digamos, con todas las secciones electorales del INE, que ha sido posible, digamos que datando de Ernesto Zedillo. Entonces, en general, tienen una buena aprobación. La aprobación actual del presidente López Obrador es más o menos, está en los mismos niveles que en el mismo momento de sus sexenios de Vicente Fox y de Ernesto Zedillo, un poquito más arriba que la de Felipe Calderón, que después se fue recuperando hacia el final de su sexenio.
Pero como bien... El caso de Peña es heterodoxo, ¿no? Exactamente, diríamos que la excepción fue Peña, ¿no? Que realmente fue un presidente que empezó a ser rechazado en el segundo año de su sexenio y de ahí fue cayendo y cayendo y cayendo, alcanzó los niveles de desaprobación más altos que hemos visto, ¿no? De un presidente desde Cedillo. Ahora, lo que tú mencionas sobre su gobierno es muy importante, porque a pesar de que el presidente está aceptado en general en su imagen entre la población, el gobierno está relativamente reprobado, sobre todo en los temas que son de principal preocupación de la ciudadanía, que en general son la inseguridad, la economía. Creció muchísimo la preocupación por la corrupción desde el sexenio de Peña y obviamente con la coyuntura de la pandemia, la preocupación por temas de salud. Y aquí el presidente no está tan bien. De hecho, está muy reprobado en temas de seguridad, de combate al crimen organizado. Está en niveles de 29% y 26% de aprobación. En la corrupción está ¿Qué es lo que más? 38%. Perdón, Lorena, la seguridad es el tema que más le preocupa a la gente, entienda, ¿no? De hecho, sí ha crecido nuevamente la preocupación por la inseguridad. Cuando les preguntamos cuál es el principal problema que enfrenta el país hoy en día, nos dicen ahorita de 59%, pasó de 47 a 59% de diciembre a mayo la preocupación por inseguridad. Esto también tiene que ver con que, bueno, ya hay más circulación de la población a raíz de que la pandemia, ¿no? El problema de la pandemia ha ido decreciendo y la gente empieza a preocuparse nuevamente por estos temas. Entonces, en inseguridad está fuertemente reprobado, en economía tampoco le va tan bien y en combate a la corrupción tampoco le va tan bien. Entonces, básicamente, lo que tú mencionas, programas sociales es donde mejor está, relativamente bien en educación y en salud. Mira, interesante. Preguntaste también sobre la revocación de mandato. ¿La gente la vio como un fracaso o como un éxito del presidente? Básicamente, cuando les mencionas que el umbral de participación era 40%, el 50% de la población nos dice que sí fue un fracaso, el 40% nos dice que sí fue un éxito, pero el 55% nos dice que el presidente salió fortalecido de este ejercicio y el 49% nos dice que fue Morena. Y esto es claramente visible en la aprobación, porque una buena parte de la explicación de que haya aumentado el respaldo en este momento a la gestión del presidente tiene mucho que ver con el ejercicio de consulta de revocación de mandato, en donde se cacarearon los logros del presidente, en donde el presidente, a pesar de que estaba violando la ley, volvió a estar en campaña, tanto él como muchos funcionarios públicos, y ensalzaron a las bases, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con eso, y además de que básicamente no hubo un contrincante claro respecto a este tema de la consulta de revocación. La oposición más bien se fue por la línea de no participar. Entonces, digamos que el presidente estuvo prácticamente volando solo, ¿no? En lo que podría haber sido una coyuntura de debate político. Entonces, esto tiene que ver mucho con el aumento en la aprobación. Comprendo. Ayúdame a entender una cosa. ¿Es transitiva la aprobación del presidente López Obrador al respaldo que tiene Morena? Veía, por ejemplo, en la segunda parte de la encuesta que publicabas, que Morena capitaliza algo así como el 65% de la opinión de que es el partido que beneficia más a los que menos tienen. ¿Es en suma transitiva la aprobación y popularidad del presidente a su partido? Bueno, te contestaría con dos partes. Nunca ha sido transitiva. En realidad nunca se transfiere la aprobación de un presidente al logro de su partido. Como mencionaba antes, ¿no? En general, Cedillo, Fox y Calderón salieron bastante bien aprobados, cerraron sus sexenios con buenos niveles de aceptación y, sin embargo, dos de ellos perdieron su elección presidencial, digamos, de transición con su partido, y los dos con su partido, bueno, sobre todo Calderón, ¿no? Con su partido en una derrota terrible en tercer lugar. Entonces, esto no necesariamente se transfiere. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que sigue, tiene mucho que ver con los candidatos, tiene mucho que ver precisamente con cómo entregan un gobierno. Porque aunque el presidente López Obrador en su imagen esté bien evaluado, tiene graves problemas de inseguridad, como estamos viendo. Ahorita hay una problemática económica que posiblemente no se va a resolver pronto.
realmente no ha dado resultados en términos de corrupción. Entonces, cuando ya llegue, digamos, que el corte de caja o tenga que entregar o rendir cuentas, pues todo esto empieza a pesar. Ahora, por otro lado, Morena, ahorita lo que tú mencionabas, hicimos una evaluación de las marcas partidistas y lo que sí estamos viendo es que Morena, como marca a nivel nacional, goza de buena imagen, ¿no? Sí ha logrado proyectar la idea de que es cercano a la gente, de que brinda buenos beneficios y sobre todo hay un contraste muy fuerte con el PRI. El PRI tiene un rechazo muy grande a nivel nacional y esto, bueno, se ha constatado, ¿no? En los resultados electorales que ha entregado el PRI, está perdiendo casi todas sus gubernaturas y pues por lo mismo estamos viendo que es una marca muy dañada. Pero esto no necesariamente 58% opina. Claro, no, lo entiendo perfecto. 58% opina que el PRI es el partido que más daño le ha hecho al país. Y veo que el PAN ya como que empieza a nadar de muertito, ¿no? Sí, eso no le va tan mal en términos de imagen. No le va tan mal, pero tampoco parece tener una posición clara en nada, ¿no? A pesar de que es la segunda fuerza a nivel nacional, el PAN se encuentra muy desdibujado y esto también explica la fortaleza del presidente y de la marca de su partido. Ya, interesantísimo. Oye, a mí, por supuesto, siempre me resulta enigmático que, por ejemplo, el 80% de la gente no sepa quién es Adán Augusto López, pero también es muy interesante, ¿no? Las preguntas que hiciste y la ubicación de cara al 24, Lorena. Sigue Ebrard, efectivamente, en primera línea, seguido por supuesto, en este caso, Claudia Sheinbaum, y la sorpresa que ha sido en tus últimas 2 encuestas, Colosio. Así es, están bien posicionados los candidatos de Morena, así como dices, 34 y 36%. Esto es nada más una pregunta sobre si estarían dispuestos a votar por cada uno de ellos en 2024, ¿no? Ahora, si comparamos con la intención de voto por Morena en boleta, que hoy nos registra un 47%, pues sí hay una diferencia importante, ¿no? De 34 a 47% o de 33 a 47%. Y como bien mencionas, Luis Donaldo Colosio pues ya lleva pues por lo menos dos estudios, ¿no? Demoscópicos, pues digamos que sorprendiéndonos a todos. Ahora, yo creo que tiene mucho que ver con el nombre, ¿no? Colosio le llama mucho la atención a la gente, pero más que Colosio, lo que nos dice esta posible intención de voto por un candidato distinto es que sí existe un apetito en el electorado por algo novedoso, por una cara distinta, por algo que pudiera ser disruptivo. Eso por un lado. Y por otro lado nos dice que por lo menos hay un 26% de la población que no se va a ir con Morena, pero que tampoco quiere las opciones de los partidos tradicionales. Preguntaste que de qué podría ser efectivamente Movimiento Ciudadano si se aliara efectivamente con PAN, PRI, PRD. ¿Y qué te dijo la gente? La gente, la preguntamos de 3 maneras distintas y en todos lados nos dicen, en todas las formas nos dicen que no. 54% no estaría dispuesto a votar por una alianza formada por PAN, PRI, PRD y MC. 45% estaría en contra de que se formara esta alianza y 58% nos dice que los partidos de oposición no tienen las mismas ideas, por lo que no deben unirse aunque pierdan en 2024. Entonces, hoy por hoy rechazarían esa alianza. Pues interesantísima la encuesta. Lorena, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Es un gusto conversar contigo. Buenas noches. El gusto es mío. Lorena Becerra Politóloga, directora de encuestas del Grupo Reforma. Ahí están los datos. Y bueno, pues vamos ahora a enlazarnos. Yo le agradezco mucho al secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, José Alfredo Covarrubias, que hoy converse con nosotros. Secretario, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Es un privilegio poder conversar con ustedes. Estoy a sus órdenes. El privilegio es todo nuestro. Hoy el presidente hizo una insinuación de que había ahí una serie de resistencias y supongo que se refería a su gremio. Yo le pido que nos cuente qué novedades tienen ustedes después de la reunión que tuvieron ayer y de estos sectores en la Secretaría de Gobernación. Secretario. Pues lo que sabemos es lo que ustedes han comunicado, que se dio la reunión y que se han tomado determinaciones para regular el uso del espacio aéreo alrededor del aeropuerto Felipe Ángeles y de la Ciudad de México, y también pues involucra por supuesto el de Toluca, Cuernavaca, Puebla
y yo también agregaría el de Atizapán, que tiene bastantes vuelos privados. Como controladores estamos dispuestos a que los proyectos que se presenten, echarlos a andar y hacer que sean exitosos. Nosotros hacemos posible que esos proyectos trabajen y lo que más deseamos es que sea el provecho de la sociedad, el provecho de la economía del país, pero siempre bajo la premisa de garantizar la seguridad de las operaciones. Esa es nuestra principal preocupación, es para lo que nos preparamos. Ya. Oiga, ¿ya hay nuevo titular de CENEAM o hay solo encargado de despacho? Hay un nuevo encargado del despacho, lo cual es una buena noticia, porque ya el clima laboral que acusa el subsecretario de Transporte se mejora. El que estaba haciendo ese mal clima laboral era el director Hernández. Sí, y él se negó a dialogar y se dedicó a atacar al sindicato y a los sindicalizados, pidiendo que renunciáramos a nuestros derechos laborales que están plasmados en las condiciones generales de trabajo. Al no admitirlo, pues nos advirtió que se encargaría de desaparecer al sindicato, convenció al secretario de Comunicaciones a que demandara la cancelación de nuestro registro, a pesar de que está prohibido por la ley. Pero ¿un gobierno de izquierda contra los sindicatos? Pues así ocurrió, así está. Estamos esperando la sentencia muy pronto de los amparos que presentamos. En el caso del despido injustificado del secretario de Organización y del secretario general, que es el que habla, pues también ganamos el amparo, lo promovieron algún recurso, lo atrajo la Suprema Corte de Justicia, o lo mandaron a la Suprema Corte de Justicia, y estamos por saber si sí lo atrae o lo desecha. Entonces, pero nosotros queremos diferenciar siempre que todos esos problemas laborales nosotros los mantenemos muy separados de la seguridad de las operaciones. Lo primordial para nosotros es la seguridad de las operaciones, y aquellas diferencias que tengamos laborales se tratan de negociar, se trata de platicar y llegar a acuerdos. La respuesta de Víctor Hernández y de su gente era: tienes el derecho de demandar y te lo niego. Entonces no queremos nosotros mezclar esas cosas, porque sucedería lo que están haciendo, ¿no? Decir que es un problema sindical, que estamos enojados porque nos corrieron, y si fuera así, pues ya hubiéramos hecho lo que muchos sindicatos, promover paros, promover acciones que afectan a la ciudadanía, y nosotros nos ponemos totalmente a ese tipo de acciones, porque la naturaleza de nuestro trabajo, de nuestra preparación, es precisamente garantizar la continuidad de las operaciones y la seguridad, nunca afectar a la sociedad. Muy bien. Pues, secretario general, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Agradezco a ustedes el privilegio y sigo a sus órdenes. José Alfredo Covarrubias es el secretario general del Sindicato de Controladores. Y bueno, pues le comento que mañana miércoles, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, visitará la prisión de Santa Marta, Acatitla, llevará un diálogo con 150 mujeres. Ahí pues recuerdo que hay varias muy notables que han sido pues objeto de mucha atención periodística, privadas de su libertad al término de su visita. Ofrecerá un mensaje a medios, del cual estaremos, por supuesto, informando. Mucha pues conversación generará a lo largo del día esta visita del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Con esto nos vamos. Feliz Día de las Madres. Cuídese y sea rabiosamente feliz.